Buenas noches, señores asesorados. Empezamos esta nueva semana, lunes 20 de mayo. El día de hoy lo que vamos a hacer es empezar con las asesorías de dos cursos, de 6 a 7 de la noche, según el horario que se encuentra en la descripción del curso en el aula virtual de Guide. Vamos a empezar con el curso de Teoría del Estado y de 7 a 8 y media vamos a continuar con la lección número 4 en adelante del curso Lógica Jurídica. Entonces, según la hora, nos corresponde empezar el curso de Teoría del Estado. Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces, la semana pasada, y el video ustedes ya lo pueden encontrar en el aula virtual, empezamos con lo que es la lección número 1 que hace referencia al hombre y la sociedad política. Sin embargo, porque esta lección es muy extensa, no pudimos terminarla y nos quedamos poco menos de la mitad en la sección de tipología social. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar el día de hoy con este subtema. Entonces, habíamos indicado de que el hombre de por sí tiene un instinto gregario. ¿Qué significa esto? De que tiene la necesidad de vivir en grupo, de formar un grupo social e insertarse en una sociedad. Entonces, esto nos lleva a señalar de que el hombre es un ser político. Entonces, lo que hicimos después fue describir a la sociedad. Asimismo, describimos de que para efectos de este curso lo que vamos a hacer es analizar los tipos de sociedades desde el punto de vista político. Entonces, estas sociedades se dividen en dos grupos, se dividen en lo que es sociedades prepolíticas y sociedades políticas, ¿sí? Entonces, después también hicimos referencia a los elementos o conceptos previos que poseen estas sociedades prepolíticas, como la civilización, como el estatus, como las castas o los roles. ¿Sí? Entonces, ahora bien, como ya había indicado, la sociedad puede ser observada desde el punto de vista del poder político, a través de la siguiente clasificación: sociedad prepolítica y después también las sociedades políticas iniciales o estatales. Entonces, empecemos con las sociedades prepolíticas. Las sociedades prepolíticas pueden ser definidas como aquellas colectividades humanas que carecieron de una organización política. Eran grupos muy primitivos y que tenían como principal característica de que eran grupos nómades, es decir, de que no tenían un espacio geográfico fijo, sino de que siempre estaban en constante movimiento. Esto por cuestiones climáticas, de repente por alimentación. Entonces, estas sociedades prepolíticas, como ya he indicado, entonces no tenían un asentamiento humano fijo. Entonces, también otra de las características era de que, por ejemplo, existía un ejercicio de la autoridad integralmente social encargada del aseguramiento conductual, de la defensa común, el culto, la regulación coexistencial, pero eso era de una manera muy primitiva. Después también existía la acción coactiva, no estaba reservada a alguien en particular, sino que cada uno ejercía su propia justicia y ahí sobrevivía el más fuerte. Después también, como ya lo mencioné, su ubicación era cambiante o poco definida en relación con el asentamiento territorial. Esta es una de las diferencias muy marcadas con las sociedades políticas, porque aquí ya hablamos ya de que existe una ubicación geográfica fija, ya hablamos de la existencia de un territorio. En cambio, aquí en las sociedades prepolíticas no hay una ubicación fija o definida. Después también, como otra característica, podemos señalar
de que existe una interrelación por vínculos de parentesco, existe una homogeneidad social y escaso número de integrantes. Este escaso número de integrantes se debe a que simplemente las relaciones que se daban entre los miembros de esos grupos sociales era entre las familias. Entonces, prácticamente hablamos de que existían descendencia producto de relaciones entre primos o entre hermanos. Entonces, eso dio como consecuencia de que exista un escaso número de integrantes. Y por así decirlo, genéticamente también hablamos de una homogeneidad. Después también, como una siguiente característica, hablamos del desarrollo de actividades económicas de subsistencia. Y eso es lógico, porque si hablamos de un grupo de personas de que simplemente están cambiando de ubicación geográfica solamente en busca tal vez de un mejor clima o de repente por el tipo de alimentación, simplemente en búsqueda de vegetación tal vez que pueda satisfacer esas necesidades alimenticias. Entonces, ellos solamente, las miras que ellos tenían eran muy cortas, entonces ellos solamente iban al desarrollo de actividades económicas de subsistencia, solamente a través de la recolección, tal vez tomando algunos frutos de los árboles, más no hablamos de una agricultura propiamente dicha, o tal vez solamente lo que había era tal vez lo que era la actividad de la casa. Y es por eso de que tal vez siguiendo a estos animales es de que por ello ellos tenían que irse movilizando constantemente. Entonces, aquí en esta característica sobre el desarrollo de actividades económicas de subsistencia, ello en razón de que las personas productivamente hábiles laboraban única y exclusivamente para la satisfacción de sus necesidades personales básicas y elementales. Entonces, esa también es una diferencia muy marcada porque en las sociedades políticas estos grupos humanos lo que van a hacer también, no solamente van a desarrollar actividades económicas para su subsistencia únicamente, sino también ya hablamos de una actividad de comercio en crecimiento. Ahora, dentro de las sociedades prepolíticas podemos encontrar distintos grupos, como por ejemplo las hordas, los clanes, las tribus. Entonces, cada una de ellas desde la agrupación más primitiva, como lo que fue la horda, hasta la tribu o las confederaciones tribales, son los grupos, por así decirlo, más civilizados dentro de las sociedades prepolíticas, y eso es lo que vamos a ver a continuación, cada una de las características de estos grupos. Ahora, hablemos sobre lo que fue la horda. La horda alude a un pequeño número de personas de vida trashumante, eso significa nuevamente de que era un grupo nómade. Después también era un grupo de que carecía de una regulación político-jurídica articulada y fija. Después también van a estar sometidos a la promiscuidad sexual más abierta. La existente entre sus miembros obligó a establecer la relación parental tomando como referencia a la mujer. Claro, porque si es de que hablamos de que en estos grupos regía lo que era la promiscuidad, entonces la paternidad no estaba definida y por tanto, y lo cual es lógico, en esa época no había los medios para poder determinar la paternidad con medios científicos. Entonces, es por ello de que en esa época la relación parental se toma como referencia a la madre. Después, desde una perspectiva histórica, la horda aparece como el primer aglutinamiento social. Como ya les mencioné, la horda es la sociedad prepolítica más primitiva. Otra característica de la horda es de que el mando del grupo provenía fundamentalmente de la exhibición de la fuerza física, de la valentía o habilidades para alcanzar la obediencia dentro del grupo. En otras palabras, quien mandaba era el más fuerte. Por lo tanto, no había reglas
propiamente expresas. Es por eso de que esto ya lo vamos a hablar en el curso de teoría general del proceso. Las distintas formas de solucionar un conflicto, la más primitiva es la autotutela. Entonces, esta autotutela consiste en que las personas están sometidas a su libre albedrío y pueden realizar las conductas que crean convenientes, entre estas la solución de conflictos. Entonces, de esa manera, si de repente en esta época donde existían las hordas, las personas consideraban de que de repente, si yo estaba ocupando tal cueva y de repente yo me iba a casar, regresaba y encontraba a otra persona en ese lugar, la manera con la cual yo podía defenderme y poder hacer respetar que esa cueva yo la estaba habitando hace horas, era, por ejemplo, a través del homicidio, ¿no? De repente, con una piedra asesinaba a esa persona y de esa forma yo tomaba posesión de esa cueva. A eso se le denomina autotutela, es decir, tomar justicia por las propias manos. Continuamos. Entonces, otra característica más de la horda. Por favor, aquella persona que ha ingresado, si puede desactivar su audio para que no exista interferencia. Desactiva, tienes una autoridad. A ver. Dale clic. De más. De los 3 puntos. Listo. Continuamos. Ahora, otra característica adicional de la horda es de que, por ejemplo, su normativa era simplemente un reflejo de la mera voluntad o ánimo del jefe del grupo, que era lo que yo les estaba indicando, la autotutela, o sea, el libre albedrío, la decisión que yo tome, así sea extrema o de repente sea muy, muy flexible, esa va a ser la que me va a llevar, la que me va a conducir a poder solucionar este conflicto. Entonces, para recalcarles, la horda es la sociedad prepolítica más primitiva. Continuamos. Pasó el tiempo y de esta manera este grupo, que era denominado horda, fue adquiriendo nuevos conocimientos y fue civilizándose. Entonces se formó lo que denominamos el clan. El clan es un grupo de personas que está unida por un vínculo de sangre y de filiación unilineal, basado en la descendencia común y tradicional. El parentesco implicaba la existencia de un lazo de sangre entre los miembros del clan, el cual se graficaba en la tenencia de un tótem común. ¿Qué significaba esto? Significaba de que, si bien es cierto, aquí aún todavía en el clan se mantiene lo que es la promiscuidad sexual, como en la horda, entonces, sin embargo, la gran diferencia es de que estos clanes ya están unidos por un parentesco de consanguinidad, y lo que lo va a denominar como tal, como grupo, es la presencia de un objeto que se llama un tótem común. Entonces, en un lento proceso social, las hordas, como ya les indiqué, evolucionaron y se convirtieron en clan. Y a diferencia de las hordas, el clan es un grupo mucho más numeroso, y con una jefatura mucho más nítida. Antes hablamos de un jefe, pero que simplemente no se vislumbraba aún su figura de autoridad. En cambio aquí, en el clan hablamos de una jefatura mucho más nítida. Ahora, el clan es consecuencia de la evolución de los hábitos y de las costumbres del grupo social y la consolidación de la necesidad de ser solidarios. Y eso es muy cierto, y esto no solamente se cumple con la evolución de horda a clan, sino de que siempre todo grupo social está en un constante cambio, y parte de estos cambios es de que cada grupo tiene sus propios hábitos, y estos hábitos se le denomina costumbres. Entonces, conforme pasa el tiempo, la costumbre también va a ser distinta, y esto genera la evolución de los hábitos, y por lo tanto,
el aumento o el cambio o una mayor civilización para este grupo social. Continuamos. Otra característica adicional del clan es de que la autoridad desempeñaba actividades indiferenciadas. ¿Qué significa? A diferencia de las sociedades políticas donde había una autoridad militar o tal vez una autoridad religiosa, en el caso del clan, este jefe o esta autoridad desempeñaba todas las tareas. En él se unificaban o se concentraban las tareas religiosas, militares, políticas, entre otras, siendo su capacidad de aseguramiento la defensa del grupo, que era la cuestión vital para la preservación del poder. Habíamos indicado en la clase pasada de que los objetivos de una sociedad para que pueda continuar funcionando como tal o que pueda seguir subsistiendo era de que persiga, en primer lugar, cada persona logre sus beneficios personales o lo que cada persona se proponga. Y muy aparte de ello, tanto el intelectual como el espiritual, también está como una finalidad máxima lo que es obtener el bien común. Entonces, ante este bien común, y para también en lo que se refiere a lo que son los intereses personales, la sociedad lo que tiene que hacer es preservar ese grupo social para que pueda conseguir estos objetivos. Entonces, de igual manera, así como lo que aún se repite en nuestra sociedad actualmente, eso también es reflejo de lo que se dio en su momento en el clan. Porque para poder conseguir todas estos objetivos, el bien común, el beneficio de cada uno de los integrantes del clan y mucho más si hablamos de un grupo donde rige lo que es el vínculo de sangre, entonces uno de sus objetivos era el aseguramiento de la defensa del grupo con la finalidad de poder subsistir. Y aquí lo que nos señala esta diapositiva es efectivamente esto, ¿no? Que su cuestión vital es la preservación del poder. Continuamos. El clan también tuvo una tendencia firme a la vida sedentaria. Aquí hablamos de una diferencia muy marcada con la horda. Habíamos indicado de que la horda era un grupo nómade, mientras que aquí hablamos de que ya existe una inclinación a la vida sedentaria. Y eso trae como consecuencia de que pueden ubicarse en un área geográfica fija. Después también la filiación tomaba como referencia a la mujer. Esa es una característica de que no ha cambiado, continúa y sigue trayendo este lastre de la promiscuidad de la horda. Después tenemos a lo que es la tribu. La tribu alude a un grupo social que abarcaba un gran número de clanes. Entonces, hablamos de la horda, grupo más primitivo. La horda evoluciona y se convierte en clan, que es un grupo mucho más numeroso, y aquel conjunto de clanes se le denomina tribu. Entonces, se caracterizó esta tribu, se caracterizó por la posesión de un territorio delimitado. Entonces ya aquí hablamos de que ya se está esbozando lo que es el concepto de territorio. Y ciertamente más extendido que las manifestaciones sociales anteriormente señaladas, es decir, al de la horda y al del clan. Y obviamente, ¿no? Si hablamos de que la tribu es un conjunto de clanes y cada clan ya tiene un espacio geográfico determinado, por lo tanto la tribu tiene un espacio geográfico mucho más extenso y mucho más delimitado y organizado. Ahora, después también implicó una forma de asociación más estructurada y piramidalmente organizada. Claro, se puede decir de que la tribu, junto con las confederaciones tribales, es la organización prepolítica mucho más avanzada. Después también expresó la particularidad del uso de un dialecto común, la pertenencia de una cultura homogénea. Aquí estas son características ya de un grupo más compacto. Después también el establecimiento del ejercicio de una autoridad colegiada. Cuando hablamos de una autoridad colegiada, hacemos referencia a un grupo de 3 o más personas. Habíamos hecho referencia de que en la horda aún se esbozaba la figura de un jefe. En el clan, el jefe ya era una figura mucho más nítida, pero la gran diferencia era de que en él se concentraba todo lo que eran las tareas militares, políticas y religiosas.
En la tribu, aquí ya hablamos de un cuerpo colegiado, o sea, existe una autoridad que está destinada para las actividades religiosas, otra para las actividades políticas, entre otras. Y después la regulación social se enraizó en la costumbre. Habíamos dicho que en la horda lo que se regían era por las autoridades, eran aquellas reglas según la característica o según la forma de ser de aquel jefe, no aquella persona que podía tomar el mando de una manera tal vez ocasional. En el clan hablamos de que existen ya ciertas normas que aún se han formado, pero que no son claramente con una estructura de norma, o sea, un supuesto de hecho y después una consecuencia jurídica. En cambio, aquí en la tribu ya hablamos de una fuente que hasta ahora rige en nuestro derecho, como es la costumbre. La costumbre es el conjunto de hábitos que son repetitivos en un determinado grupo social. Y el derecho de cada pueblo es el reflejo de sus costumbres. Finalmente, para poder terminar con lo que son las sociedades prepolíticas, se encuentra lo que es la confederación tribal. La confederación tribal, más que todo, alude a una unión de distintas tribus, es como una suerte de alianza que surgió de la similitud del poderío bélico y de la vocación conjunta. Si es que ya hablamos de que existen autoridades colegiadas, es decir, de que tienen tareas delimitadas y asignadas, obviamente de que ya podemos hablar de conquistas en territorios vecinos. Entonces aquí hablamos de alianzas que se producen a consecuencia de un poderío bélico. Después también, esta coalición tribal creó diferencias significativas de rango y autoridad con los pueblos sometidos. Después también otra característica es de que la confederación va a conservar gran parte de las características de la vida tribal, pero la gran diferencia es de que aquí ya se empieza a debilitar el vínculo de sangre. Y lo que emerge en su reemplazo es el vínculo de suelo, en función del suelo, de la tierra. Otra característica es de que el gobierno de la Confederación también descansó sobre un cuerpo colegiado, también, pero estaba dotado de muchas más atribuciones. Por ejemplo, si es que, para no adelantarnos, pero sí para poder mencionar de manera breve, y eso también lo vamos a ver en el curso de Fundamentos del Derecho Romano, un ejemplo de sociedad prepolítica es Roma. Roma se divide en tres etapas, en una etapa monárquica, en una etapa republicana y en una etapa de imperio. Entonces, Roma, con Rómulo y Remo, se inició como un conjunto de tribus, como un conjunto de clanes. Entonces, aquí lo que existe era de que en Roma ya había la necesidad de poder conquistar los territorios vecinos, y esto era como consecuencia de que se estaba formando una confederación tribal. Después también otra característica para poder hacer una similitud con lo de Roma. Después también habían órganos encargados, ¿no? Por ejemplo, había un órgano encargado de investir el poder a una determinada persona. Después también otra de las características era de que, si bien es cierto, aquí en Roma sí predominaba lo que era el vínculo de sangre a través del paterfamilias, pero después también había diferencias muy significativas de rango y de autoridad con los pueblos sometidos. Hablamos, por un lado, de los patricios, que era la clase que tenía muchos más beneficios en un inicio, y después la clase que estaba prácticamente sometida, que eran los plebeyos. Con el paso del tiempo, los plebeyos adquieren derechos. Después también, otras características también que hay en estas confederaciones tribales es de que aquellas personas que eran conquistadas prácticamente no tenían ningún tipo de derecho y eran los denominados extranjeros, a no ser que sean invitados al territorio por un ciudadano. Ahí sí podrían adquirir cierto respeto y cierta
tanto a su persona como como a los derechos como cualquier persona de Roma. Sin embargo, si es que esa persona simplemente ingresaba por su propia decisión, simplemente si es que era asesinado, no era ninguna causal de delito, porque simplemente por ser extranjero no tenía ningún derecho. Ahora, finalmente, ya que hemos hablado de las sociedades prepolíticas, ahora hablemos de las sociedades políticas. Las sociedades políticas son colectividades que aparecen como consecuencia, en primer lugar, de un proceso de una mayor y mejor delimitación territorial y poblacional. Después también hablamos de la aparición de dos grupos sociales. Primero, el encargado de las funciones de organización y control, y después el otro que era el encargado de ejercitar por sí mismo las actividades productivas. Después, otra de las características es de que aparecieron tres instituciones básicas: el fisco, la Fuerza Armada y el fomento de las obras públicas. Hay un autor, un politólogo muy importante que es Andrés Serra Rojas. Él señala de que en las sociedades políticas existieron dos planos: un plano subjetivo y otro plano objetivo. El plano subjetivo hacía referencia más que todo a aquellas decisiones que afectan las conductas de los demás miembros de un grupo social, mientras que el contenido objetivo más que todo hace alusión a las reglas y formas de organización que se imponen en un grupo social. Ahora, para poder explicar la formación de estas sociedades políticas existen tres teorías, tres posiciones marcadas: la consensuada, la determinista y la binaria. La consensuada hace referencia a que estas sociedades políticas existieron porque, o mejor dicho, a razón de las personas que formaban parte de un grupo social, decidieron por su libre albedrío asociarse políticamente y de esta manera formar una sociedad política. Ese es el fundamento o el sustento de la teoría consensuada, de que las personas que formaban parte de un grupo social por su propia decisión decidieron asociarse y formar una sociedad política. En esta teoría se encuentran como los máximos exponentes a Hobbes a través de su obra El Leviatán, y después también se encuentra Rousseau con su obra El contrato social. Rousseau en esta obra lo que señala es lo siguiente, para poder entender mucho mejor lo que es esta teoría consensuada. Al inicio, o sea, es más, hablamos, si es que retrocedemos un poco más de las sociedades prepolíticas, todas las personas eran 100% libres, o sea, gozaban de un libre albedrío por completo. Podían tomar decisiones y estas decisiones, fueran buenas o malas, no había ningún problema, no había un órgano que rigiera si es que estas conductas eran positivas o eran negativas. Entonces, como estas personas actuaban al 100% de su libertad en función del libre albedrío, esto si bien es cierto, la persona podía decidir a su disposición, el punto negativo era de que tal vez no existían normas de que puedan regular las conductas entre ellos. Entonces las personas hacían lo que se les venga en gana y por lo tanto esto traía como consecuencia de que surgían los conflictos de intereses. Y estos conflictos de intereses surgen porque todas las personas, al tener necesidades en un grupo social, va a existir un momento donde una persona va a querer lo que la otra persona tiene. Entonces, ahí es donde es el punto de quiebre y surge un conflicto de intereses. Y al producirse un conflicto de intereses, no existían normas que puedan solucionar este conflicto de una manera armoniosa, sino lo que se tenía que recurrir era a la autotutela, o sea, prácticamente ganaba el más fuerte. Entonces, es por eso de que las personas deciden buscar el bien común de ese grupo social
Y al buscar este bien común de ese grupo social, cada persona decide donar un porcentaje de su libertad. Es decir, ya no eran 100% libres, sino cada una donaba un porcentaje determinado de su libertad hacia un ente, una figura abstracta, y que se va a denominar Estado. Y este Estado, al tener cada porcentaje de estas personas que dejaron de ser 100% libres, tiene la autoridad para poder imponer normas y poder prácticamente regular las conductas en sociedad y de esta manera tener una prácticamente poder vivir en armonía. Entonces, de esta manera, ante la presencia de un conflicto de intereses, ya existían determinadas normas que puedan regular y puedan prever qué hacer frente a esos conflictos. Entonces, esta es la figura del contrato social. O sea, las personas deciden ceder una parte de su libertad para concentrarlo en un ente abstracto que es el Estado y pueda regular sus comportamientos. La otra teoría es la determinista. La determinista señala de que el instinto gregario, es decir, el instinto que el hombre posee de vivir en sociedad y paulatinamente en evolución de las relaciones coexistenciales, genera la constitución de la sociedad política. O sea, el hombre, por su mismo instinto de vivir en sociedad, lo va a llevar o lo va a conducir a relacionarse con otras personas, o sea, lo que es propio de las relaciones coexistenciales, y por lo tanto formar una sociedad política, agruparse. En estas formulaciones o parte de esta teoría tenemos como los exponentes a Spencer con los principios de la sociología, después también encontramos a Marx y a Engels que dan una respuesta al control de una clase dominante. Spencer, por ejemplo, decía de que parte de las características desde un punto de vista sociológico de que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, también parte de este crecer involucra el de querer vincularse con otras personas y por lo tanto formar grupos sociales. Entonces, esto es parte también de lo que corresponde a la teoría determinista. Finalmente, se encuentra la teoría binaria. La teoría binaria hace alusión a la aparición de la sociedad política por dos motivos, básicamente. Un factor de naturaleza política y después también un factor de naturaleza cultural. El de naturaleza política es surgido básicamente por el instinto gregario que tiene el hombre de pertenecer a un grupo, de vincularse con otras personas, de encontrarse en colectividad. Después también el factor de naturaleza cultural hace alusión a las experiencias de coexistencia social que promueven una forma superior de organización. Continuamos. Ahora, lo que vamos a hablar a continuación van a ser los componentes de toda sociedad política. Toda sociedad política, y esto es más que todo un recordaris, porque ustedes esto ya lo han visto en sus respectivas escuelas, son conceptos básicos de toda sociedad política. El pueblo, el poder y el territorio. Son los tres componentes que siempre deben estar presentes en una sociedad política. De manera sin ninguna excepción, es decir, de que esos tres elementos siempre tienen que estar presentes. El pueblo. El pueblo, como su mismo nombre lo dice, es un grupo humano que se encuentra vinculado, que se encuentra compenetrado con la realización de intereses comunes. Eso es lo que habíamos dicho anteriormente. Todo grupo social está aunado, o más que todo su objetivo es el del bien común, el de conseguir los intereses comunes de un determinado grupo. Entonces, todo pueblo es un grupo que está vinculado y compenetrado para la realización de estos intereses comunes, siendo uno de ellos el mantenimiento y su preservación, o sea, mantenerse. La sociedad comprende la continuidad y permanencia de relaciones coexistenciales complejas y entremezcladas como elementos diferenciados tales como la edad o el sexo. Continuamos.
El poder político. Entre estos tres elementos, el elemento más importante de toda sociedad política es el poder. El poder nos hace alusión a la presencia de un aparato de gobierno que es el que va a canalizar esta energía. Justamente si es que hacemos alusión a lo que es el contrato social de Rousseau. Él señalaba que todas las personas se den su libertad a un ente abstracto que es el Estado, y que es a través del Estado, es el que va a poder determinar los comportamientos que se deben realizar para poder vivir en armonía. Entonces, el poder político es un aparato de gobierno que es el que va a canalizar la energía social en pro de la realización y verificación práctica de los intereses comunes. El territorio simple hace referencia a un asentamiento humano dentro de un área geográfica más o menos precisa. Ahora, ¿cuáles son los factores, los requisitos y la tipología de las sociedades políticas? Entre los factores y requisitos vamos a encontrar 5. Primero encontramos la internalización del poder político, es decir, el establecimiento permanente y constante de la relación gobernante-gobernados. Esta es una fórmula muy importante. Siempre va a estar autoridad y los sometidos. Esta va a ser una relación que es propia de una sociedad política donde rige el poder político. Después, ello incluye la creación de aparatos de represión social y de defensa militar, que significa de que este ente, por poseer este poder político, en este caso el Estado, tiene la autoridad para poder coaccionar a los miembros de un grupo social para que puedan cumplir determinadas conductas, de acuerdo a lo que el Estado considera. Después también otra característica es el establecimiento de un específico y diferenciado sistema de normas jurídicas. Eso lo vamos a hablar de manera mucho más amplia en el curso de Introducción al Derecho. En el curso de Introducción al Derecho hablamos de que prácticamente las normas no solamente son las normas jurídicas que nosotros conocemos, que se encuentran en un código penal o un código civil, sino también son aquellas normas morales, normas religiosas, normas de trato social. Entonces, aquí ya hablamos de que no es como una sociedad prepolítica de que existen reglas bastante rudimentarias o primitivas, sino de que ya hablamos de una jerarquía de normas. Hablamos de que en la cúspide se va a encontrar la Constitución y después vamos a encontrar otras normas como las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas. Sin embargo, la gran diferencia es de que las normas jurídicas son las que sí tienen una conducta obligatoria. Se exige al ciudadano de que tiene que cumplir estas normas. En cambio, si es que una persona no cumple con las normas morales, las religiosas o las de trato social, no hay ninguna sanción. O más que todo, tal vez en las normas morales, la única sanción tal vez va a ser de repente que uno se pueda sentir mal con uno mismo, pero después no hay ninguna otra sanción. En cambio, si es de... Ha quedado así. ¿Alguien se ha conectado? Sí, sí. Listo. ¿Ahora sí? Sí, listo. ¿Todo ok? Está Vamos a grabando, ¿no? continuar. Tuvimos una pequeña falla con la señal, vamos a continuar. Listo. A ver. Entonces, continuamos. Estamos indicando de la gran diferencia de las normas jurídicas con las normas morales o normas de trato social o normas religiosas, es de que la gran diferencia de las normas jurídicas es de que existe una consecuencia si es de que éstas no se cumplen. La norma jurídica tiene una estructura muy sencilla, un supuesto de hecho, después existe una conexión con una consecuencia jurídica. Por ejemplo, aquel que mata a otra persona
será reprimido con pena privativa de la libertad de X años. Entonces, ¿qué significa? De que aquí se está protegiendo un bien jurídico, como es el de la vida. Entonces, aquella persona que realiza esa conducta que es ilícita, antijurídica, entonces lo que va a obtener es una sanción y por lo tanto se le priva de su libertad. A gran diferencia de las normas morales o las normas religiosas, de que si una persona las incumple, simplemente uno se reprochará internamente, nada más. Después, también hablamos de que existe un establecimiento de un equipo burocrático y la adopción de sistemas elementales de contabilidad, de registro y estadística. Después también hablamos de una legitimación ideológica del ejercicio del poder, como el caso de la mitología, religiosidad, ritualidad. Y finalmente hablamos de un control de los excedentes de producción, a través del reparto de la riqueza, la organización laboral y el manejo de la tecnología. Ahora, vamos a hablar vamos a quedarnos aquí en lo que es las sociedades políticas iniciales, como un punto de generalidades, porque recuerden de que a las 7 de la noche hasta las 8:30 nos corresponde lo que son las clases en lógica jurídica. Entonces, en las sociedades políticas iniciales van a ser aquellas sociedades que reciben esa denominación, son aquellas que surgieron aproximadamente los primeros años de la historia hasta aproximadamente el Renacimiento, siglo XVI, y que son reconocidas con la denominación de estados. Después también van a ser aquellos conjuntos humanos que lograron establecer una estructura y organización de mando y obediencia. Recuerden, esta fórmula es la que siempre se repite, mando, obediencia. Y a la par de crear y sostener una pluralidad de instituciones jurídicas y administrativas, tendentes a la consecución de determinados fines. Aquí ya hablamos ya de que muy aparte de que existen un cuerpo colegiado de autoridades, aquí hablamos de instituciones que están vislumbrando, de que ya están en cierta formación como instituciones jurídicas y administrativas. Después también el poder fue ejercido en función de las características personales del gobernante. Y usualmente las reglas se establecían y cambiaban en razón de los atributos de este. Por ejemplo, ustedes seguramente habrán escuchado quién fue Dracón. Dracón fue un emperador, si no me equivoco, de Mesopotamia, y él, por ejemplo, por su nombre es de que surge lo que son el término, es una norma muy draconiana. ¿Qué significa esto? De que es una norma muy rigurosa, muy extrema, cuya sanción es muy fuerte para la persona que es la que va a recibir esta sanción. ¿Y por qué? Simplemente porque la característica, de repente la personalidad de esta persona de Dracón era tal vez de ser una persona de un carácter tal vez muy impulsivo, y esto trae como consecuencia de que pueda imponer estas normas. Entonces, es por eso de que el poder fue ejercido en función de las características personales del gobernante. Es por eso que hasta ahora se escucha de que esa norma es muy draconiana, o sea, tal vez es muy extrema. Otra característica es de que entre las principales sociedades políticas iniciales destacan el Imperio egipcio, las polis griegas, el Imperio romano. Y dicho periodo arranca en el año 3000 a.C., con la aparición de Menes, que fue un faraón egipcio, y se extiende aproximadamente hasta el siglo XVI, o sea, hasta el Renacimiento aproximadamente. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos por el día de hoy. En la siguiente clase, o sea, el día de mañana, nuevamente de 6 a 7, vamos a continuar en lo que nos corresponde a teoría del Estado, con lo que son los primeros ejemplos de las sociedades políticas iniciales, como el Imperio egipcio, la polis griega, el Imperio romano. Después vamos a pasar ya a lo que es la Edad Media, como parte de lo que es el Renacimiento. Finalmente vamos a ingresar a lo que es la sociedad política estatal. Y por ejemplo, aquí lo que vamos a traer a colación es a Maquiavelo, ya que él
o gracias a él, es de que nosotros tenemos lo que actualmente es el término Estado. Él fue la persona que acuñó el término Estado. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna consulta? Tal vez con aquel señor asesorado que se encuentra conectado. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, Guillermo, tal vez? No, no. Ahora a ver. Sobre el derecho romano, ¿en qué lo que es derecho romano, más o menos? Entrar más a fondo de ese tema. Sí, Fundamentos del Derecho Romano es un curso propiamente dicho. Ajá. No tengo ahora a la mano el horario, pero si no me equivoco, nos corresponde los días jueves. Los días jueves, y entonces parte de lo que es fundamentos del derecho romano, vamos a ver en gran parte estructura, o sea, más que todo la formación histórica de Roma, y finalmente qué es lo que nos interesa, las instituciones. Porque parte de las instituciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo normativo son herencia de lo que fue Roma, ¿no? Tales como, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, los contratos, tal vez la Ya. notariedad, entre ellos. Entonces, aquí solamente yo estoy trayendo a colación lo que es Roma, porque para efectos, que es el curso de teoría del Estado, esto nos sirve para poner como ejemplo de una sociedad política, de una sociedad prepolítica inicial, nada más. Ah, ya. Ya, profesora. Mañana es la misma clase a la misma hora. Sí, el día de hoy, como lo Ujú. indiqué, tenemos de 6 a 7 de la noche el curso de lo que es teoría del Estado que se estudia aquí, y de 7 a 8 y media, o sea, ahora mismo, ya en 3 minutos, vamos a empezar con lo que es el curso de lógica jurídica. De igual Ah, manera, ya, ya. el día de mañana eh, tenemos de 6 a 7 teoría del Estado, vamos a continuar con ese tema de aquí, y de 7 a 8 y media de igual manera lógica jurídica. Si bien es cierto, Guillermo, tú estás llevando ya cursos adelantados, entonces, Ujú. sin embargo, esto no te significa de que tal vez si es que dispones de tiempo, no puedas ingresar a estos cursos. Porque como te vas a dar cuenta, estos cursos que los hemos programado, tales como Introducción al Derecho, Fundamentos del Derecho Romano, Teoría del Estado, Derecho Constitucional General, Lógica Jurídica, después Derecho Penal, Parte General y Derecho de las Personas, se encuentran estrictamente vinculados. No vamos a poder entender bien lo que es Derecho Penal, Parte General, si es de que has tenido una buena base en Introducción al Derecho. No es de que vamos a tener una buena base en derecho de las personas si es de que no has prestado atención a lo que es fundamento del derecho romano. Yo no podría hablarte de lo que es un acheturus, de lo que es un achiturus. Entonces, si es de que nosotros no hablamos en primer lugar sobre los fundamentos del derecho romano, que es muy importante, y que de ahí se desprende todo lo que corresponde a lo que es derecho civil. Más que todo constitucional, se desprende todo lo que corresponde a derecho penal. Entonces yo sí, por favor, te exhorto a de que puedas ingresar a estos cursos, el que no dispones Ujú. de tiempo, obviamente por lo mismo de tus funciones laborales, Ajá. de que estas actividades, de que estas clases quedan grabadas. Tú ya cuentas con tu usuario y contraseña, puedes ingresar, ahí en el aula virtual se encuentran estas diapositivas, así como las de las demás del curso, y después este video como los videos anteriores. ¿Sí? Ah, ya, 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 profesora. Listo, Guillermo. Entonces, si es que no tienes ninguna otra consulta, entonces damos por finalizada la asesoría de hoy. Si es que dispones de tiempo, te espero en unos minutos para la clase de lógica jurídica, en el enlace Ya. correspondiente. ¿Sí? Listo, Guillermo. Un Sí. gusto. Un gusto, gracias, Buenas profesora. noches. Buenas noches.